Bien, bienvenidos a nuestra tercera clase del curso de química. Va a ser muy importante que ustedes estén atentos y vean estas sugerencias para la clase. Y comencemos con el desarrollo del tema del día de hoy. Vamos a desarrollar lo que sería el tema de estados de la materia. Cuando nosotros hablamos de los denominados estados de la materia, nos referimos a la forma como se encuentran las sustancias químicas en la naturaleza. Por ejemplo, el agua que todos los días nosotros tomamos es líquido, ¿cierto? El azúcar que todos los días le echamos a nuestro desayuno es sólido. El aire que respiramos es gas, al igual, por ejemplo, que el helio que se encuentra en un globito de aniversario, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta que la sustancia puede encontrarse en fase sólida, fase líquida o fase gaseosa, o como se dice ahora, ¿no? Estado sólido, líquido y gas. Pero también hay un cuarto estado, ¿no? Que es el denominado estado plasmático. El estado plasmático se caracteriza porque las sustancias se encuentran de una manera muy peculiar. Y eso lo hemos visto mucho en las llamadas televisiones de plasma. Pero ¿por qué se llaman así? Es un poco el tema de trabajo el día de hoy. Veamos. Esta es una imagen muy conocida por todos nosotros. Seguramente ustedes algún día vayan por allá. ¿Qué estamos observando? Muy bien. Es la Estatua de la Libertad, ¿no? Uno de los monumentos más famosos que se encuentra en Estados Unidos, ¿no? Pero también vemos en la parte posterior a otro objeto arquitectónico muy famoso, ¿no? Que es el Golden Gate. Muy bien. Ahora, tanto la Estatua de la Libertad como el puente, que se llama Golden Gate, ¿de qué están hechos? Si tú observas con cuidado, están hechos de una sustancia que se encuentra en fase sólida. Muy bien. Cuando nosotros vemos a nivel microscópico los átomos o las moléculas de una sustancia en estado sólido, ellos tienen lo que se denomina un movimiento vibracional. ¿Qué significa esto? Que van a moverse en su mismo sitio. Esa es la razón también por la cual las sustancias en estado sólido presentan las siguientes propiedades. Tienen forma y volumen definido. Tú te das cuenta de eso cada vez que es una moneda. Una moneda tiene una forma circular, ¿no? También no pueden fluir, o sea que no se desplazan las moléculas. Y cuando ellos son incompresibles, quiere decir que no se aplastan fácilmente, ¿no? Imagínate la cantidad de automóviles que pasan por el puente, ¿no? La cantidad de camiones que pasan por el puente. Entonces, el peso que hay de todas esas unidades de transporte no aplastan al puente. Es una característica fundamental de la sustancia en estado sólido. Y también que presentan altas temperaturas de fusión. ¿Ok? Sigamos. Cuando también se habla de los estados de agregación de la materia o los estados de la materia, veamos por ejemplo aquí. ¿Qué es eso? Se nota el toque, te das cuenta de que es aceite, muy bien, pero ¿qué tipo de aceite? Si vemos las aceitunitas, eso quiere decir que se denomina aceite de oliva, ¿ok? Es el aceite de oliva. Fíjate que está cayendo de un recipiente para otro. El hecho de que esté cayendo de un recipiente para otro indica de que esta sustancia tiene la propiedad de fluir. ¿Qué cosa significa que fluya una sustancia? Que sus moléculas van a estar en movimiento. Entonces, si vemos a nivel microscópico qué es lo que está pasando con la sustancia, a diferencia del estado sólido, donde las moléculas o los átomos se mueven en su mismo sitio, en el estado líquido las moléculas tienen un mayor grado de movimiento. Y como tienen un mayor grado de movimiento, entonces, ¿qué va a pasar con ellas? Van a estar, pues, en un estado de agitación constante. ¿Ok? Eso es lo que permite que pueda pasar de un recipiente a otro. Y ese movimiento de las moléculas se denomina fluido. ¿Ok? Entonces,
Esto tiene una consecuencia muy importante. Los líquidos tienen un volumen definido. A ver, imagínate, en casa se compra una botella de litro de gaseosa, ¿ok? Una botella de litro de gaseosa. Y cuando nosotros vamos repartiendo en 5 o 6 vasos todo el contenido, sí o no que el volumen de un litro que estaba en la botella va a estar dentro de los vasitos en los cuales hemos repartido la gaseosa. Va a ser el mismo volumen, ¿ok? Pero date cuenta, la forma que tiene el líquido en los vasitos será la misma forma que tenía en la botella. Claro que no. El ejemplo que tenemos acá en la imagen es mucho más bonito. Esas botellas que se tienen aceite y se ponen en los restaurantes, generalmente tienen una forma media, digamos, ovalada. Pero mira el recipiente donde está cayendo el aceite. Tiene una forma cónica. Entonces, la cantidad de líquido, ¿no?, es el mismo, por eso el volumen definido, pero la forma que tiene es una forma variable, ¿no? Es muy distinto la forma que está en el recipiente, ¿no?, donde está contenido inicialmente, y la forma que adquiere, que es una forma cónica, donde estamos vertiendo o echando el líquido. Los líquidos también son incompresibles. ¿Qué significa esto? Que no podemos reducir su volumen por efecto de una fuerza, una presión. Y también los líquidos se caracterizan porque tienen bajas temperaturas de fusión. Fíjate, en el caso interesante del agua, pasamos de la fase sólida a la fase líquida. Pero recuerda que la temperatura a la cual se produce el cambio de sólido a líquido es a 0 °C. En otras sustancias es por debajo de la temperatura ambiente. Por eso es que encontramos muchas sustancias en fase líquida o en estado líquido. ¿Ok? Ahora, si también, por ejemplo, vemos a los estados de reacción de la sustancia, esto lo hemos visto, por ejemplo, en un evento deportivo, o más se usa también cuando una persona se pierde en la nieve. Recuerda que la nieve es de color blanco. ¿Qué pasaría entonces si una persona se extravía? Lanza esta bengala y el humo que se va dispersando, que es de un color, en este caso rojizo, va a permitir identificar dónde está la persona. Pero si nosotros analizamos a nivel microscópico por qué esta sustancia comienza a, fíjate bien el dibujo, a colorear todo el aire de color rojo, es porque a nivel de las moléculas, sus unidades estructurales están en continuo movimiento. Ese movimiento, como te puedes dar cuenta, es un movimiento rectilíneo y completamente desordenado. A este tipo de movimiento que presentan las sustancias en fase gaseosa se denomina movimiento caótico. Es un movimiento completamente desordenado en forma rectilínea y que es la razón por la cual los gases tienden a ocupar el mayor volumen posible. Por eso que sí, analizamos las propiedades que tienen las sustancias en el estado gaseoso, tienen volumen indefinido y forma variable. ¿Ok? Son fluidos, al igual que los líquidos, porque sus moléculas están en movimiento. Es más, si yo te preguntase, ¿quién tiene mayor movimiento molecular? ¿Los líquidos o los gases? A ver, tu respuesta sería, ¿quién tiene mayor movimiento molecular? ¿Los líquidos o los gases? Si tu respuesta fue los gases, eso es correcto, porque los gases tienen mayor movimiento molecular. Ahora, otro detalle muy importante es que los gases pueden ser compresibles. ¿Qué significa esto? Que podemos aplastar, reducir el volumen de un gas. Y eso, pues, obviamente lo podemos apreciar en una pelota de fútbol, una pelota de vóley. Tú pisas la pelota y el volumen se reduce por efecto de la fuerza que hacemos sobre la pelota. Ahora, la última propiedad es que tienen bajísimas temperaturas de fusión. O sea que pueden pasar rápidamente a la fase gaseosa. Muy bien. Aquí también vamos a encontrar que el estado de gaseoso de la sustancia puede hallarse de esta manera.
Fíjate, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo un rayo. Pero cuando vemos el rayo, en realidad decimos que la materia se encuentra en un estado denominado plasmático. ¿Cuál es la característica del estado plasmático? Si observamos realmente de qué está constituido un rayo, vamos a encontrar que está constituido de materia en un alto movimiento, un alto contenido energético y que además, cuando está en estado plasmático, la sustancia se encuentra ionizada. ¿Qué significa que la sustancia se encuentre ionizada? Que si tú observas aquí el dibujito, cambia positivo, negativo, negativo, positivo, o sea que está adquiriendo carga eléctrica. Cuando una especie se presenta en forma electrizada, cargada positivamente o negativamente, a eso se llama forma ionizada. Entonces, en el estado plasmático, las sustancias se encuentran en forma de iones y los iones pueden ser positivos o negativos. Pueden fluir, por eso fíjate, el rayo cuando cae no es un fluido de energía y también puede variar su orientación mediante campos eléctricos. Este principio es el que permite cuando funciona una televisión de plasma que se pueda ver la imagen con mayor nitidez, con mayor grado de, digamos, claridad. Y también, en el caso de la sustancia en estado plasmático, su conductividad eléctrica es prácticamente infinita, o sea, conduce muy bien la corriente eléctrica. Ahora, cada vez que nosotros vemos los estados de agregación, podemos decir que estos pueden interactuar, pueden intercambiar entre sí. Y este detalle vamos a verlo en el siguiente esquema. Los estados de agregación comunes, normales de las sustancias son sólido, líquido, gas y plasma. ¿Ok? Cuidado por acá. Vamos a colocar esto así. ¿Son qué cosa? Sólido, líquido y plasmático. ¿Ok? A ver. Cuando pasa de la fase sólida a la fase líquida, eso se llama fusión. Pero si pasa de líquido a sólido, se llama solidificación. Si un líquido pasa a la fase gaseosa, o fase vapor para ser más específicos, se produce una vaporización. Pero si va del vapor al líquido, se llama una condensación. ¿Un sólido puede pasar directamente a la fase gaseosa? Sí. A ese proceso se llama sublimación. Y cuando va de gas a sólido, se le conoce también con el nombre de sublimación inversa, deposición, o también se llama desublimación. ¿Ok? Ahora, si pasamos de gas a plasma, entonces la sustancia va a pasar a una forma iónica. Esa es la razón por la cual se llama ionización. Y si vamos de plasma a gas, eso es una desionización. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso también está en nuestro libro. Si usted observa con cuidado, cada uno de estos pasos está bien especificado. De sólido a líquido, fusión; de sólido a gas, sublimación; de líquido a sólido, o solidificación o congelación; de líquido a gas puede ser vaporización o evaporación; de gas a líquido, condensación. Vamos a ver también después por qué es la diferencia con la licuación; y de gas a sólido, sublimación inversa, ¿no? O desublimación. Muy bien. Entonces, este punto va a ser muy importante dentro del desarrollo de nuestro tema. Ahora, quiero que me digas, ¿qué está pasando ahí? Observa, observa, observa. ¿Listo? ¿Lista? Muy bien. Nos estamos dando cuenta que está pasando de la fase sólida a la fase líquida. Eso es una fusión. Muy bien. Y acá está pasando de líquido a vapor. Muy bien. Pero hay burbujitas. Eso significa que es una ebullición. Acá, por ejemplo, el hielo seco está pasando directamente a la fase gaseosa. No se está derritiendo, mira. Está pasando de sólido a gas. Eso es una sublimación. Y por último, fíjate ahí,
estamos colocando este pedazo de hielo y el líquido se solidifica. Muy bien, eso sería una solidificación. Vamos a quedarnos ahí para continuar en la siguiente parte de nuestro video. ¿Ok? Nos quedamos ahí, chicos.